Dios les bendiga a todos en este día número 26 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y hoy vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 25 al capítulo 27 con la ayuda del Señor. No tengo mucha voz, pero la voz que nos queda vamos a leer la palabra. Vamos a proclamar las grandezas, ¿verdad?, de nuestro Dios poderoso Jesús. Así que vamos a orar en esta hora para darle comienzo. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos das la fuerza, Señor, porque tú estás con nosotros, Dios mío, Padre, y has prometido estarlo, Señor, hasta el fin. En esta hora, Padre, hemos de leer tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos dé el entendimiento, la sabiduría, nos dé, Señor amado, esa revelación de tu palabra, que podamos leer, Padre, y no solamente leer, podamos entender, Dios mío, podemos aplicar esta palabra en nuestra vida, Señor, y vivirla, Padre, porque queremos agradarte, Señor, y vivir, Señor, conforme a tu preciosa voluntad. Gracias por este tiempo, gracias, Señor, porque tú nos sigues ayudando todos los días, Padre, a leer la palabra juntos, Señor amado, Padre, y seguir creciendo en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Éxodo capítulo 25. Leemos la poderosa palabra de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de oro, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor
de un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas, para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos sus utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Capítulo 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlos.
Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla, para unirla una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre brasas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Capítulo 27. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera
que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al lado este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Gloria al Señor. Aquí estamos viendo en el capítulo 25 cómo el Señor está dándole a Moisés la visión de lo que sería el tabernáculo. Pero comienza diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Qué lindo que está dejando saber, aleluya, que cuando traigamos una ofrenda tiene que ser de corazón, tiene que ser de voluntad. Es algo voluntario, es algo que Dios lo pone en nuestro corazón, el dar. Por eso es que en segunda, de Corintios, capítulo 9, versículo 7, está diciendo que todo el mundo debe dar de buena voluntad, como Dios puso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. A veces repetimos y decimos: no, Dios bendice al dador alegre. Y amén, estamos seguros que lo bendice. Pero en segunda de Corintios 9, versículo 7, dice que Dios ama al dador alegre. Al que da con alegría, al que da de voluntad, al que da de corazón. Poderoso Jesús. Pero está diciendo que tomaréis mi ofrenda. O sea que la ofrenda no le pertenecía a Moisés, no le pertenecía a los ancianos, no le pertenecía a los sacerdotes, ni siquiera le pertenecía al pueblo de Israel. Dice que le pertenecía a Dios. Y por lo tanto, esa ofrenda se iba a usar para las cosas, para el servicio a Dios y para lo que requería, la visión que Dios le iba a entregar a Moisés acerca del tabernáculo. Por eso es que dice que traigan ofrenda, traigan de buena voluntad, traigan de corazón. Esta es la ofrenda que vas a tomar de ellos. Decía oro, plata, cobre. Sabemos que estos son, metales, poderoso Jesús, que esto es costoso. Gloria al Señor. Y dice azul, púrpura, carmesí. Está hablando de que de estos tintes que se iban a utilizar para las telas, para las cortinas, para, aleluya, el velo y todas estas cosas.
Dice el lino fino también, que también se utilizaría para las cortinas. Gloria al Señor, es la tela. Y está el pelo de cabras, las pieles de carneros teñidas de rojo y las pieles de tejones. Sabemos que el pelo de las cabras, está hablando de que de la piel de las cabras, las pieles de los carneros, las pieles de tejones, eran un tipo de vacas marinas o de manatíes. Era una tela, ¿verdad?, que era impermeable, era una tela gruesa, ¿verdad?, que no permitía que el agua entrara por causa, ¿verdad?, de la naturaleza de esta tela y de los animales de los cuales se extrajo esta tela. Gloria al Señor. También habla de la madera de acacia. Era una madera más dura, ¿verdad?, más resistente y más negra que la madera del roble, que son maderas buenas, que sabemos que también estamos hablando de maderas costosas. Gloria al Señor, aleluya. Y todo esto lo iban a tomar, ¿verdad?, de ofrenda. El aceite para el alumbrado, que tenía que hacer aceite de olivas machacadas, las especias para el aceite de la unción, que más adelante lo vamos a tocar, que ahí habla de acacia, habla de mirra, habla del cálamo, de la gloria al Señor, de la canela. Esto se utilizaba para preparar, estos eran los materiales que se utilizaban para el aceite de la unción. Gloria a Jesús. Y también habla del incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Esto se iba a utilizar para la vestidura de los sacerdotes, aleluya, y del pectoral. ¿Verdad? Todo esto era parte de la vestimenta especial que iba a utilizar los sacerdotes. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Dios le iba a dar todo el plan. Dios quería que Moisés, ¿verdad?, el pueblo de Israel, hiciera un tabernáculo. Y este tabernáculo se iba a hacer en forma de tienda, porque sabemos que ellos iban camino a la tierra prometida. No se podía hacer un lugar fijo, ¿verdad? Como más adelante se construyó el templo, pues este tenía que ser en tiendas, tenían que ser, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, de tal manera que se pudiera mover, porque el pueblo iba camino a la tierra prometida y esto había que establecerlo en un tiempo, pero luego irlo moviendo. Gloria al Señor, pero Dios quería morar, siempre Dios ha querido morar en medio de su pueblo. Dios siempre ha querido habitar. Por eso es que el tabernáculo es una habitación, una tienda. Y cuando hablamos de, ¿verdad?, santuario, estamos hablando de un lugar santo, de un lugar donde iba a morar la presencia de Dios en medio del pueblo y Dios iba, ¿verdad?, a manifestarse. Gloria al Señor. Y esta primera representación del lugar de habitación de Dios sería el tabernáculo. Sabemos que, gloria al Señor, Cristo también representa el tabernáculo y eso más adelante lo vamos a tocar. Porque, aleluya, Cristo fue ese tabernáculo donde la gloria de Dios descendió y donde la presencia de Dios habitó. Aleluya, por eso es que, aleluya, cuando Jesucristo, poderoso Jesús, estaba siendo bautizado, fue lleno, ¿verdad?, de la presencia de Dios, fue lleno del Espíritu Santo. Ahí estaba morando, Él era el tabernáculo donde la gloria de Dios iba a morar, iba a estar entre nosotros. Por eso es que dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó. Habitación, tabernáculo. O sea que, aleluya, el Señor se hizo, ¿verdad?, de un tabernáculo en Jesucristo. Esto está tremendo, poderoso Jesús, porque ahí moró la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y eso también lo podemos ver cuando Jesucristo, ¿verdad?, poderoso el nombre de Jesús, lo que se llama la transfiguración, también era como si el Señor, aleluya, Jesucristo, estuviera quitándose, ¿verdad?, ese tabernáculo, estuviera despojándose, ¿verdad?, de esa naturaleza humana y estaba dejando ver que su deidad, su gloria, poderoso Jesús, porque Él era el tabernáculo. Y aún si tocamos el nacimiento de Cristo, Él nació para la fiesta de los tabernáculos, dejando saber que Él iba a ser el tabernáculo, la habitación donde la gloria de Dios iba a morar. Pero vamos poco a poco, aleluya. Porque Dios le iba a dar las instrucciones
del diseño de todos los utensilios, y aún vamos a ir viendo todos los componentes del tabernáculo, como todos tenían una representación, todos ellos, ¿verdad?, formaban lo que era, ¿verdad?, Jesucristo, lo que Jesucristo iba a ser. Gloria al Señor, pero lo vamos a ir tocando poco a poco. Aleluya. Primero le da las instrucciones de cómo iba a ser el arca. El arca, que iba a ser de madera de acacia, iba a estar cubierto de oro. Este era el más importante de los utensilios y de los instrumentos y de todos los componentes del tabernáculo. ¿Por qué? Porque esta arca, ¿verdad?, tipificaba lo que era la presencia de Dios. Y tenía unos anillos y a través de esos anillos se ponían unas varas. ¿Por qué? Porque esta arca se debía llevar sobre los hombros. Debía ser cargada. Poderoso el Señor. Y así que dentro le está diciendo que se iba a poner el testimonio, que es, ¿verdad?, una copia de lo que es la ley que Dios le iba a dar a Moisés, ¿verdad?, y le había dado los mandamientos. También luego dentro de esta arca se iba a poner la vara de Aarón y lo que es, ¿verdad?, que el frasco con el maná. Esos son los componentes que estaban dentro del arca, de esta arca del pacto, ¿verdad?, como se le conoce. Y encima iba a tener una tapa que se le conocía como el propiciatorio. Y ahí va a tener unos querubines. Todo, ¿verdad?, bien precioso, poderoso Jesús. El arca, poderoso el Señor. Era de todos esos utensilios, podemos decir que el más importante era el arca del pacto, el arca de la alianza, como ¿verdad?, se le llama. Luego entonces le da las instrucciones de la mesa de los panes de la proposición, que también iba a ser de madera y cubierta de oro, y ahí es donde se iban a poner los panes. 12 panes conforme a las 12 tribus de Israel. Y la mesa lo que representa es comunión, compañerismo. Eso lo que representa es la comunión con Dios, aleluya, entre Dios, ¿verdad?, y su pueblo. Y eso mismo hizo Jesús cuando se sentó con los discípulos a la mesa y partió el pan con ellos. Eso habla de la comunión. Esos 12 discípulos que representaban quizás las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios, habla, ¿verdad?, de poderoso Jesús, así como Cristo, ¿verdad?, es el sacerdote, ¿verdad?, que intercede por nosotros delante del Padre. Vive Jesús, así mismo el sacerdote también se presentaba, ¿verdad? Él era el que, ¿verdad?, cambiaba estos panes. Todas las semanas el pan viejo era reemplazado y los sacerdotes comían el pan viejo. Pero toda esta mesa lo que representaba era la comunión con Dios, con su pueblo. Aleluya. El arca representaba la presencia de Dios. El propiciatorio habla de que donde se derramaba la sangre, el sacrificio, ahí estaba dentro la ley, la vara de Aarón, ¿verdad? Y poderoso Jesús, el maná. También habla del candelero de oro. Este iba a ser, ¿verdad?, labrado a martillo de oro puro, e iba a tener 3 brazos, más estaba el eje central en total eran 7 lamparillas. 3 brazos aquí, 3 brazos acá y el del medio. Y Jesús, esto representa a Jesús porque Jesús es la luz del mundo. En Isaías capítulo 11, versículo 2, se lo puede escribir por el ladito. Isaías capítulo 11, versículo 2. Habla de los 7 espíritus de Dios. Mire lo que dice Isaías 11, 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. 7 espíritus de Dios, aleluya. Y en Apocalipsis 4, versículo 5, también lo puede escribir, dice que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Esas 7 lámparas representan los 7 espíritus de Dios que estaban, ¿verdad?, en Jesucristo, que Él es la luz del mundo. Por eso es que era ¿verdad?, el candelero el que alumbraba en lo que era el tabernáculo. Y vuelve el Señor a decir, conforme se te fue mostrado en el monte, así lo haréis. Era importante que fuera, ¿verdad?, específico, que fueran, ¿verdad?, fieles a la revelación que Dios les estaba dando y las instrucciones que les estaban dando, porque todo esto representaba a Jesucristo. Todo esto tenía una representación, ¿verdad?, hablando de lo celestial, poderoso Jesús, y era importante que fueran, ¿verdad?,
exactas las medidas y exactos en la manera, porque todo esto era sombra de lo que iba a venir luego. Éxodo capítulo 26 vemos que está hablando de las cortinas y habla del lino fino. Gloria a Dios, ¿verdad? De esta tela, poderoso Dios, el lino fino. Gloria a Jesús, que también, ¿verdad? La Biblia nos habla que del lino fino habla de las obras de justicia, ¿verdad? De los justos. Son las obras de justicia. Las compara, ¿verdad? Con el lino fino. Y vemos que hay unos colores. Está el azul, está el púrpura, está el carmesí y está el blanco. Y esto, ¿verdad? Yo una vez traje un estudio a mi iglesia acerca del tabernáculo, ¿verdad? Y para el próximo, en el día de mañana, quiero mostrarles un libro que tengo que es del tabernáculo, que va tocando cada uno de los componentes del tabernáculo, cómo todos ellos representan a Cristo. Y aún los colores representan a los 4 evangelios, ¿verdad? Porque cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan a Jesucristo desde un ángulo diferente. Uno lo presenta como el Hijo de Dios, uno lo presenta como el Rey, otro lo presenta como el Hijo del Hombre, otro lo presenta, ¿verdad?, como el siervo sufriente. Y eso más adelante lo tocaremos, no quiero cargarlos con esto. Pero lo que les quiero decir es que vemos 4 colores que representan, ¿verdad?, diferentes maneras, ¿verdad?, a Jesús. El azul lo que representa es que Él descendió del cielo. El púrpura es un color que representa la realeza, que Él es el Rey de Reyes, poderoso Dios. El blanco habla de la pureza, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, que Él es puro. Gloria a Dios. Y el carmesí representa el color de la sangre que fue derramada por Jesucristo, o sea que representa el sacrificio de Jesús. O sea que Jesús, como el sacrificio, que también fue sin pecado, que Él fue el Rey de Reyes y fue, ¿verdad?, el que descendió del cielo, poderoso Jesús. Y esto es terrible, ¿verdad? Esto está tremendo, porque todo esto lo vemos en el tabernáculo, estos 4 colores en las cortinas. Gloria al Señor. Y Dios le está revelando los planos del tabernáculo. Primero tocó, ¿verdad?, lo que va adentro, lo que es, aleluya, lo que es el arca, lo que es la mesa de los panes, lo que es el candelero. Todavía no nos habla del altar de incienso, eso lo toca para más o menos el capítulo 30 de Éxodo, pero vemos que nos está dando las instrucciones del tabernáculo de adentro hacia afuera. Primero tocando los componentes de adentro y luego nos va llevando a las cortinas y luego nos va llevando a lo que está afuera en el atrio, que es el altar de bronce. Gloria al Señor. O sea que vemos cómo Dios siempre, ¿verdad?, trabaja con este patrón de adentro hacia afuera. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él comienza a trabajar con nosotros, a restaurarnos, a sanarnos. Él comienza a transformarnos de adentro hacia afuera. Primero en el corazón, primero, ¿verdad?, en nuestra mente, primero a sanar las heridas para que luego, una vez Él nos santifica y nos limpia desde adentro, también lo de afuera va a ser limpio. Por eso el Señor decía, ¿verdad?, que primero hay que limpiar el vaso, el interior del vaso y del plato, para que entonces lo de afuera también sea limpio. Los fariseos querían limpiar lo de afuera, aunque lo de adentro estuviera sucio. Y el Señor decía, no se puede así. No se puede, porque cuando llenemos el vaso con agua limpia, ¿qué va a pasar si el vaso está sucio? No, primero hay que limpiar el interior del vaso y del plato para que también lo de afuera pueda ser limpio. Y así Dios ha ido trabajando en la revelación del tabernáculo. Primero desde adentro se lo mostró a Moisés hacia afuera. Gloria al que vive para siempre. Qué lindo es el Señor. Así que le da las medidas de las cortinas, cómo se enlazaban unas con la otra. Eran varias cortinas, se enlazaban y hacían un solo tabernáculo. Así como el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, pero por medio del Espíritu Santo, por medio de la unidad del Espíritu, cada miembro, ¿verdad?, trabaja unido. Cada uno de nosotros somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y Él es uno.
Gloria al Señor. Y nosotros somos uno en Él. Hay poder en el Señor. Aleluya. Qué lindo. Y dice que, aleluya, también están las cortinas, ¿verdad? De lino fino. Está la piel de cabra, que era una piel, ¿verdad? Una tela que era oscura, que era gruesa, ¿verdad? Era el pelo de cabra. Pero también está la piel de carnero teñida de rojo. Esa era un poco más fina. Luego entonces tiene la cubierta de pieles de tejones, que esta estaba por encima. Esta era duradera, era impermeable, esta protegía, ¿verdad? El tabernáculo de la lluvia y de verdad poderoso el Señor de cualquier inclemencia del tiempo. Así que en total habían 4 capas de cortinas que la hacían bien oscuro, hacían que el tabernáculo fuera oscuro y la única luz era la del candelero. Así como quizás el mundo estaba en tinieblas, así como, ¿verdad? Poderoso Dios y Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Aleluya, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a los que están en la casa. Así mismo el candelero alumbraba en aquel tabernáculo. Gloria al Señor, aleluya. Y habla de las tablas de madera de acacia con sus medidas, habla de las barras para unir las tablas, todo con sus medidas. Dios fue específico, Dios le dio todo. Aleluya. Y vuelve a decirle, haz todo como te lo revelé en el monte. Hazlo conforme se te fue revelado. Fíjate que Moisés era el líder. Y así aún hasta el sol de hoy Dios trabaja, Dios le da la visión al líder. Dios le da las instrucciones a los líderes, hablando de los líderes, hablando de los pastores, hablando, ¿verdad?, de los líderes que son puestos a cargo dentro de la casa del Señor. Y Dios le da la visión al líder y el líder se encarga de comunicar la visión a los demás. Y es importante que esas instrucciones y que esa visión se siga tal como el Señor la está dando, para que las cosas vayan conforme a la voluntad de Dios. Luego entonces menciona el velo, que tenía estos colores, pero también tenía querubines, y este velo se utilizaba para separar el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? Y mañana quiero mostrarle una imagen, ¿verdad?, de lo que era el modelo, ¿verdad?, y la manera en que estaba el tabernáculo. Que el tabernáculo estaba en un lugar, ¿verdad?, espacioso, grande, pero entonces esto de afuera externo se llamaba el atrio. Pero adentro entonces estaba el tabernáculo, que estaba dividido por la primera parte. Cuando usted entraba al tabernáculo era el lugar santo, y luego estaba el velo, y entonces estaba el lugar santísimo. Y solamente en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Y luego entonces fuera del velo se encontraba la mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso y el candelero. Y luego entonces en la parte de afuera se encontraba el altar de bronce y el lavacro. Pero todo eso, ¿verdad?, poquito más adelante. Pero quiero hablarles del velo. ¿Por qué? Porque el velo hacía una separación entre el lugar santo del lugar santísimo. Era una protección, ¿verdad?, para el arca. No todo el mundo podía entrar. Poderoso Jesús. Sabemos que solamente eran los sacerdotes los que podían entrar al lugar santísimo, ¿verdad?, una vez al año. Gloria al que vive para siempre, pero continuamente entraban, ¿verdad?, para ponerle aceite a las lámparas que estaban en el candelero. Gloria al que vive para siempre. Y vemos, poderoso Dios, que todavía estamos en lo que es la tienda. Todavía no le he hablado de la parte externa, que es el atrio. Pero el templo, poderoso Jesús, también tenía un velo. Cuando se hizo el templo, allá el templo de Salomón también tenía un velo. Hay poder de Jesús que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero ese mismo velo fue el que fue rasgado, fue roto de arriba abajo cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Solo puede ver en Mateo 27,
versículo 51, y este velo que fue rasgado, que fue roto, lo que mostraba es que a través de la muerte de Jesucristo ya no hay separación hacia el lugar santísimo, que ahora por medio del sacrificio de Cristo, no solamente de su muerte, también de su resurrección, poderoso el Señor, nosotros tenemos un acceso libre a la presencia de Dios. Ya no solamente entran al lugar santísimo los sacerdotes una vez al año, solamente los que eran de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, no, ahora todos nosotros. Ya no hay acepción de personas, ya todos podemos entrar a la presencia de Dios, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hay poder en Jesucristo, podemos entrar al lugar santísimo. Cada vez que usted busca a Dios en oración, cada vez que usted se humilla delante de su presencia y usted se presenta delante de Él como un sacrificio vivo. Aleluya. Cada vez que nosotros clamamos al Dios Todopoderoso, entramos a ese lugar santísimo también. Gloria al Señor. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Así que fuera del velo iba a estar el candelero, la mesa de los panes y el altar de incienso, que más adelante lo tocaremos en Éxodo 30. Luego en el capítulo 27 de Éxodo, vemos ese altar de bronce que estaba fuera en el atrio. Aleluya. El atrio, ¿verdad? El atrio es la parte externa, pero todo está, ¿verdad?, rodeado por unas cortinas blancas. Pero este altar de bronce con sus utensilios le son revelados a Moisés, que iba a ser de madera de acacia, pero iba a estar cubierto de bronce. Iba a tener unos 4 cuernos en las esquinas, iba a ser de forma cuadrada, iba a tener una rejilla, ¿verdad? Iba a tener calderos, tazones, garfios, braseros. Todo esto era para atrapar la sangre, ¿verdad? Los tazones, los calderos para recoger ceniza, los braseros para cargar el fuego, los garfios que eran los que se utilizaban para acomodar el sacrificio. Y este, ¿verdad?, altar de bronce era el donde se llevaban a cabo, ¿verdad?, los sacrificios, los holocaustos, poderoso el Señor. Y eso estaba en la parte de afuera del tabernáculo, en el atrio. Y las cortinas alrededor que se utilizaban, ¿verdad?, para que no entrara todo el mundo, ¿verdad?, para darle esa privacidad, esa exclusividad, pero también para mantener alejados a cualquier animal, a cualquier fiera del campo. Y esas cortinas, ¿verdad?, también tenían unas columnas. Todo eso se le fue revelado a Moisés. Y se los quiero mostrar, ¿verdad?, en el día de mañana, el libro que tengo con todas las imágenes para que usted lo vea y se goce y se motive a aprender más acerca del tabernáculo. Y les voy a hablar por qué todo esto representaba a Cristo. Que aún, amado, de la manera en la cual entra, aleluya, que yo me gozo, estos temas a mí me encantan, a mí me encanta hablar de Jesús. Todo lo que representa a Jesús, todo lo que es, ¿verdad?, tipología, y todo lo que es sombra y figura de lo que iba a venir del sacrificio de Cristo, todo eso yo me lo gozo. Porque cuando entra, vemos que hay, ¿verdad?, 3 cortinas, y no se entra por ninguna de las dos, entras por la del medio. Eso habla del Padre. Aleluya, eso habla del Espíritu Santo, pero la del medio es el Hijo, es Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ¿qué es lo primero que se encuentra cuando entrabas al tabernáculo? El sacrificio. Porque la manera en que nosotros nos acercamos a Dios es por medio del sacrificio de Cristo, por medio de nosotros morir a nuestro yo. Luego del altar de bronce estaba el lavacro. Eso no lo he tocado todavía porque todavía el Señor no se lo ha revelado a Moisés. Pero el lavacro era la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban, se limpiaban. Porque si algo hace el sacrificio de Jesucristo es que nos lava y nos limpia de todo pecado. Y podemos proseguir en acercarnos a Dios. Luego entonces está el candelero, el altar de incienso y la mesa de los panes. Mira, amado, todo en forma de cruz. Esto es una cosa tremenda. En el lugar santo se encuentran estos 3 elementos, que la mesa habla de la comunión con Dios, el altar de incienso representa las oraciones, ¿verdad?, la intercesión, la luz, ¿verdad?, la lámpara, que es tipo de la luz de Cristo, que es tipo de la llenura del Espíritu Santo.
Y luego entonces está el arca del pacto, y que se encuentra en el lugar santísimo. O sea que nosotros nos acercamos a Dios por medio de todo esto, y todo esto representa a Jesucristo, que Él es el tabernáculo, donde iba a morar la presencia de Dios, donde iba a habitar la gloria de Jehová. Aleluya. Y luego entonces en este capítulo 27 nos habla del aceite de las lámparas, que era de aceite de olivas puros para que las lámparas ardieran continuamente. Los sacerdotes debían continuamente reponer ese aceite para que las lámparas no se apagaran. Y eso habla también de nuestra vida espiritual. Dios no quiere que tú te apagues. Dios quiere que tú permanezcas lleno de su presencia, lleno del fuego del Espíritu Santo, lleno, ¿verdad? Eso habla de la llenura del aceite, que es tipo del Espíritu Santo. Mire qué cosa tremenda, que toda esta revelación la recibe Moisés allá en el monte Sinaí. Recibe las tablas con los mandamientos, recibe las 613 ordenanzas, ¿verdad? Con sus estatutos y todo, y le da también cómo debía llevarse a cabo el tabernáculo con sus componentes, con sus utensilios, y le dijo: haz todo como se te fue mostrado en el monte. Vas a ser fiel a la visión. Vas a ser fiel a todo lo que se te reveló, porque quizás Moisés no lo veía de esta manera o no lo entendía, pero era importante que se hiciera de esta manera, porque todo esto iba a representar a Cristo. Y todo esto representaba la obra, el plan de redención de Dios para con el hombre. Estaba todo representado, ¿verdad? Simbólicamente a través del tabernáculo. Así que, poderoso Jesús, sigamos hacia adelante. Poderoso Dios, mañana continuamos leyendo el capítulo 28, el 29 y el 30, y vamos a ver el resto de los componentes del tabernáculo, y les voy a compartir, ¿verdad?, unas imágenes para que usted vea qué interesante es todo esto. Gloria al Señor. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor, y recuerden, Maranata, Cristo viene ya. Dios te bendiga.